de que revisen los usuarios. Muy delimitados el tema de los usuarios. Ahora, dentro de las seguridades que se le está colocando al aplicativo, hay una nueva seguridad, y es que si usted lo deja inhabilitado por 10 minutos más o menos aproximadamente, cuando usted vaya a hacer el proceso, esta página le saca un error. ¿Sí? Eso digamos que es algo de seguridad que se le añadió, porque sí sucedía mucho que llegaba la persona antes de ya, voy a almorzar. Ah, venga, usted siéntese, reempláceme, pero siga trabajando con mi usuario, eso no importa, tranquila, yo no me demoro nada. Entonces, en los temas de auditorías y procesos que hemos hecho dentro de las entidades, uno que determina qué usuario fue el que hizo el proceso y qué usuario fue el que la embarró. Nada más, uno no puede determinar nada más si era ese el que estaba sentado o no era ese el que estaba sentado, porque pues ya tocaría mirar cámaras de seguridad y demás. Pero uno determina es qué usuario hizo el proceso, a qué hora lo hizo y pare de contar. Pero usted va a elegir al usuario. Inclusive tuvimos un caso en donde hicimos una auditoría y se determinó que un usuario hizo un resto de movimientos de efectivo como tal, que es lo más delicado, y lamentablemente ese usuario estaba en vacaciones, imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las claves todo el mundo las tenía, y en ese tipo de cosas se presta para de pronto actuar de mala fe. Algo de pronto que yo vi en una gerencia también es que el gerente le decía a los colaboradores: deme su clave y yo la guardo. Eso, a mi forma de ver, no es viable. No he visto el primer banco que le diga: deme la clave de su tarjeta y yo se la guardo. ¿Sí? No lo he visto y no creo que lo haya. Pero gerencialmente hablando, cuando tú compartes la clave, ya se pierde de pronto la potestad de después hacer un proceso administrativo, porque usted ya viene siendo juez y parte. Si usted tiene la información como tal, yo como sé que usted no coge esa información y la manipuló de cierta forma para de pronto hacer cosas con el usuario. Entonces no es viable tampoco en ningún caso eso. Una pregunta. Señora. ¿En la clave de superusuario se podrían dar dos claves? No, señora. Entonces, ¿solamente es única? Solamente hay un usuario que más superusuario y se maneja una sola clave. Lo ideal es que esta clave la maneje casi siempre el contador, porque el superusuario, ¿para qué se utiliza? Para arreglar módulos, ¿cierto? Que es que se me disparó un módulo con el otro y no sé qué, entonces con solamente el superusuario lo puedo hacer. Lamentablemente también veo un caso en las entidades que con el superusuario hacen recibos de caja, que hacen comprobantes de ingreso, hacen causaciones, hacen provisiones de cartera. ¿Qué implica eso? Que si yo hago las cosas mal, jamás se va a dar cuenta, porque el superusuario todo lo valida, ¿cierto? Entonces, este superusuario debe ser el usuario más restringido que yo deberé tener dentro de todos los usuarios que tenga creados. También se da el caso que cuando yo creo el usuario, acá hay una fecha de expiración. ¿Qué fecha de expiración le debemos colocar? En mi forma de ver, es la fecha en que termina el contrato de esa persona o de ese colaborador. Si es a término indefinido, déjenle 1 año, 2 años. No crean que de pronto va a durar 15 o 20 años, porque sí ve uno de esos casos, sí los ve. No es que como él tiene contrato de término indefinido, lo voy a dejar 20 años. Y es una persona que digamos ya tiene 60. Bueno, entonces... Una pregunta, con esa clave también yo podría modificar la clave de algún usuario que yo no conozca. Sí, señora, ya le indico cómo. Sí. No con superusuario, ya le indico cómo. Es el tema del superusuario, del administrador, el administrador puede ser cualquiera. Solamente es que tenga todos los permisos. No necesariamente es que se llame administrador. Algo que se cambió nuevamente también es que la clave del administrador la maneja la empresa ahora. Ya no la manejan las entidades. Dentro de las actualizaciones que ustedes están mirando ahorita, cuando nosotros montamos las modificaciones, nos apropiamos de esa contraseña y nosotros mismos la colocamos. ¿Por qué es esa vaina? Eso se dio porque cuando hacemos el tema de soporte, nos dicen: es que me está fallando tal proceso, ingrese por favor y hágalo. Y va a ingresar y lo hace. Ingrese por favor a X opción para verificar qué resultado le dio. Ah, es que esa opción no la tengo yo. Por favor ingrese con un usuario que la tenga. No, es que no hay nadie en la empresa que... No, ahorita no está la persona que tiene esa opción. Entonces ahí queda bloqueado el soporte y nunca se le puede dar respuesta. Por ende, se decidió tomar la clave del administrador para nosotros poder hacer los procesos. Tengan presente que siempre que uno se conecta y hace los procesos,
por ningún motivo podemos guardar información con el usuario administrador. Siempre hacemos el proceso y le damos salir, pero nunca se guarda información con el usuario administrador porque nosotros no podemos en ningún momento manipular la información de la empresa y no debemos tampoco. Entonces, esta clave que yo deberé colocar acá es la fecha de vencimiento del contrato de la persona, si es a término fijo. Si yo, como usuario, voy a ingresar al aplicativo, aquí me dice cuántos días falta porque expire mi usuario. Si de pronto le sale la palabra .null, es porque son muchísimos más días. De lo contrario, acá le van a aparecer 2 días. Yo tendré como usuario que voy a ingresar al aplicativo la precaución de que se presume que a mí me deben de pasar una carta con 30 días de anticipación si no me van a renovar el contrato, ¿cierto? Si yo veo que ya estoy cerca o ya pasé esos 30 días y no me han pasado la carta, diríjase al usuario y ya le da, como yo sé que ya no me van a echar, entonces debe más tiempo en el usuario porque ya se me va a bloquear, ¿cierto? Pero también sucede que yo voy a ingresar y no puedo ingresar, no puede trabajar hoy. Te llaman a la oficina, mira, es que yo voy a ingresar al usuario y no puedo trabajar, necesito que me ayude. Nosotros no podemos darle permiso a ese usuario para que pueda trabajar, porque no tenemos ni idea ni siquiera quién es. ¿Qué tal que a mí me llama una persona que no trabaja en la empresa? ¿Sí? Y yo cómo voy a saber si sí trabaja o no trabaja. Entonces también hay cierto disgusto en ese sentido. Nosotros que exigimos ya un comunicado de la gerencia en donde soliciten que nosotros le demos el permiso a su usuario. Por eso se ve que el superusuario se vence. Entonces el superusuario solamente era el que tenía la opción de pronto de poder ingresar a crear o modificar usuarios. Entonces si el superusuario se venció, pues quedamos fregados. Cuando creemos el superusuario, debemos de tener de pronto la certeza de darle un tiempo bastante amplio, porque ese superusuario sí es de por vida. Entonces, no darle un tiempo muy corto para que no se nos vence y después quedemos bloqueados. Igual que los usuarios cuando estemos trabajando, como ya sabemos que no nos van a echar, digámosle al administrador del software que le dé más tiempo dentro del aplicativo, no se espera el último día. Porque como buenos colombianos, el último día le decimos, no, mire, es que ya no puedo ingresar. ¿Dónde sale el que maneja el supervisor? No, es que es el contador y él no viene hoy. Él solamente viene los días jueves. Espérese hasta el jueves que él venga. Entonces, no se van a esperar hasta el jueves, ¿cierto? Nos vayan a llamar a nosotros y nosotros le ponemos muchas trabas para poder hacer ese proceso. Porque eso implica responsabilidades. El proceso del aplicativo es muy sencillo, pero sí implica responsabilidades como tal. Una pregunta. Señora. Porque en el administrador, cuando hay una clave de administrador, no deja mover cuentas de cartera ni aportes ni los bonos. Por administrador, solamente deja por usuario, por superusuario. ¿Por qué no las deja mover? Sí. Ok. Modificar. Modificar. Ok. Pasa, sucede y acontece que anteriormente el usuario que se llamaba Pedro, Juan, no sé qué, todos podían hacer eso. Entonces ahí nació el tema del superusuario. El superusuario se creó para eso, solamente para que se puedan mover ese tipo de cuentas. Pero si yo al administrador le dejo la opción de que me pueda mover las cuentas, primero, ahorita no está vigente el administrador porque lo manejamos solo nosotros y nosotros no lo vamos a hacer. Pero si yo lo dejo abierto a que cualquier otro usuario lo pueda hacer, muy posiblemente usted va a sacar los ojitos comparando los comparativos. Porque eso era lo que sucedía antes, que todos los usuarios entraban y modificaban los asientos. No, es que el asociado me abonó 2 millones de pesos y él dice que tiene que ser a capital. Entonces yo iba y le ponía los 2 millones a capital y le borraba los intereses. Resultado del ejercicio, los intereses los perdió porque el software ya no los va a volver a calcular. ¿Sí? No, me explico. Es cuando el administrador, digamos, el de la empresa le dan todos los permisos. Así tenga todos los permisos. La sola palabra superusuario está delimitada dentro del aplicativo para que le deje hacer eso. De resto ningún otro. ¿Qué cuentas no va a poder mover? Las cuentas que yo tenga parametrizadas dentro de mi línea de crédito.
Porque también sucede el caso que yo dentro de mi línea de crédito, como no manejo seguros, le puse la cuenta de caja. Entonces tú vas por contabilidad de movimientos y vas a hacer un ajuste de la caja y dice, no deja salvar la información porque está moviendo cuentas de cartera. Entonces de una vez llama a usted, pero como yo no estoy moviendo cuentas 14 porque él me dice que son cuentas de cartera. Y es porque usted la colocó acá dentro de la información de la línea de crédito. Y él lo asimila a que son cuentas de cartera y no se las va a dejar mover por ningún motivo. Con el tema de los usuarios, se fue la que me preguntó, si existe la opción ahora para que yo pueda modificar un usuario o modificar la clave del usuario, porque puede llegar a suceder que a mí como usuario se me olvide la contraseña, ¿cierto? Si se me olvida la clave de la tarjeta que supuestamente la utilizo seguido. Entonces yo voy a ingresar acá por resetear usuario. Voy a llamar al usuario. Y él dice, ese usuario ya existe, proceda a modificar, le voy a aceptar, le cambio la contraseña o la clave, acá le puedo adicionar más tiempo, que eso también sirve para cuando están próximos a verse los usuarios, yo no tengo que llamar al usuario y decir, venga, digite su clave, para que yo pueda darle más tiempo. Yo le puedo cambiar la clave y en ningún... Ah, ya llegó. Ah, sí, ¿Sí? ¿Por qué lado, perdóneme? Reseteé. Usuarios, resetear usuario. ¿Eso se hace con la clave de administrador o Con el usuario que tenga esa opción de ingresar allá. Llámese Pedro, llámese Juan, llámese Ana, el que sea, desde que tenga la opción. entonces resetear usuario? Listo. Digitamos el nombre del usuario. Dice que ya existe, que si lo procede a modificar. Si no le sale esto, es porque el usuario no está creado. Porque también sucede, es que estoy haciendo el proceso y no me sale nada. Es porque el usuario no está creado. O tiene una letra mal, o le faltó el apellido, pero no son los mismos caracteres como tal. Digito la nueva contraseña. Bueno, y le repito, ¿para qué sirve esto? Para cuando un usuario se le olvidó la contraseña, aquí le reemplazo y le genero una nueva contraseña. O cuando hay cambios de cargo, que puede suceder, el jefe de cartera ya ahora se graduó, es contador, entonces va a ser el contador de la entidad y viceversa. Por ende, el usuario administrador va a entrar y le cambia los permisos sin necesidad de decirle, oiga, venga, digíteme la clave que necesito cambiarle sus permisos. Si no, él mismo hace ese tipo de cosas. O cuando la persona, vuelve y le repito, ya está próximo a vencerse el tiempo para que expire el usuario, pero va a ser trabajando con la entidad. Entonces aquí vengo y le digito una nueva fecha, le doy Enter y aquí, si yo deseo, le modifico todas las opciones que él tenía. De aquí depende de que yo pueda limpiar mis usuarios. Yo puedo limpiar mis usuarios en la entidad sin decirle a nadie. Solamente le mando el correo y le digo, su nueva clave es tal, por favor ingrese y cámbiela nuevamente. Pero no tengo que llamar a nadie a decirle nada de eso. En su efecto, si ustedes tienen 30 usuarios y solamente 5 en la entidad ahorita trabajando, que hay un resto de usuarios que yo no estoy dando, ¿qué debería hacer? Pues coloque aquí una fecha anterior o igual al día que tenga el sistema operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya mañana no va a poder ingresar. ¿Sí? Inclusive si yo le coloco una fecha anterior, pues ya quedó graves, peor. O sea, esa es la forma que se llama inactivar, ¿cierto? Si se va a la empresa, ¿lo inactiva de esa forma? Si se va a la empresa o si lo van o como fuera. Tal cual. Ya te digo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Guardamos la información y ya me va a quedar guardada. Aquí me preguntan, que no digo que es Álvaro para que nadie diga nada, que por dónde se cambia la clave cuando se ingresa. Cuando yo le doy a aceptar, él me habilita 3 botones que yo casi nunca visualizo, solamente le doy enter y ya, entré. Entrar, salir y cambiar clave. Aquí voy a cambiar la clave.
vamos adentro de la nueva herramienta que se está desarrollando, que el software le pida el cambio de clave mínimo una vez al mes. Porque es que también tenemos los usuarios que cambiamos la clave y es la clave que tiene hace 10 años. Y todo el mundo se la sabe. Entonces también le vamos a tener esa opción para obligar al usuario que cambie la clave. Aquí le vamos a cambiar clave. Nuevamente la digitamos. Si esas dos claves, esta y la segunda, no coinciden, pues ahí le va a decir que las claves no coinciden. Y no le va a dejar hacer el cambio de clave. Clave actualizada, ingrese de nuevo, aceptar y le dice que salga del sistema, le decimos que sí. Y ya ingresamos con la nueva contraseña. Y ya podemos iniciar el trabajo. ¿Listo? Los invitantes que tenemos ahorita. Entonces, en este orden de ideas y según las explicaciones dadas, ya tenemos el plan de cuentas local, que es el que todavía hemos manejado, 100% depurado. Después, o seguido de ello, vamos a migrar el plan de cuentas de IFRS. IFRS, llámese super o llámese sugerido, o llámese el que yo mismo me inventé y voy a manejar. ¿Sí? Independientemente, deberá tener la misma parametrización que tiene el plan de cuentas local. Y es apenas lógico que dentro de este PUC que ustedes tengan, deberá contener el 100% de mis cuentas auxiliares que tengo en mi plan de cuentas del 2649. ¿Hasta ahí vamos claros? Elimino los títulos, guardar como, y acá le coloco PUC IFRS, puede llevar cualquier nombre. El hecho es que no exceda de 15 caracteres y que el nombre no tenga espacios. Y le digo guardar. Delimitado por tabulaciones, señora. Como les indicaba desde el inicio, el 98% de los archivos que se importan en el aplicativo son delimitados por tabulaciones. Solamente hay una plantilla que es la de crear créditos masivos que se sube como archivos PRM. De resto todos son delimitados por tabulaciones. Vamos al módulo de norma internacional, opción, actualizar PUC por importación. ¿Listo? Ahí me dice, ¿estás seguro que desea importarlo? Le decimos, no hay solamente hay sí, no hay casi. ¿Sí? No hay esa opción. ¿Completo o parcial? Le decimos que completo. Le sugiero que siempre sea completo. Si hay alguna modificación, la hacemos y volvemos a lo importamos todo nuevamente. ¿Por qué? Porque es que cuando de pronto yo llegué y hice la homologación y hubo una cuenta que no homologué. Entonces yo voy y la importo parcial. Pero tan de malas que cuando la importé parcial no importé la que no era. Entonces, si de pronto importamos el archivo completo, hay mayor seguridad de que nos quede completa la información. Este archivo en todo momento reemplaza el que ya tiene. Nunca les va a quedar cargado dos veces, por ningún motivo. Y aquí me dice si es el de IFRS o es el que voy a reportar a la CES. Lo primero que yo debería hacer, así coja el PUC de la CES, es que voy a tener el PUC de la CES bajo IFRS. Entonces siempre deberé importar primero el de IFRS. Le doy ahí y le doy Enter. Automáticamente me abre si pone 2. Pero puedo buscar la carpeta en donde guarde el archivo que no va a contener espacios. Y es este, PUC y IFRS. Le doy OK y le doy importar. Abro la ayuda
y verifico que me casen las casillas igual que les expliqué con el PUC de norma local. Vuelvo y les repito, si yo por algún momento dado hice formulación para crear toda esa parametrización, etcétera, y oculté columnas, esas columnas aquí sí se van a ver y les va a dañar todo el archivo. Me paro en la primera casilla y doy escape. Procedemos, segunda advertencia. O sea, le voy a aceptar. Y ya quedó importado el archivo. ¿De qué depende la velocidad de estos procesos? De su conexión con la base de datos. Sobre todo para las entidades que ya están en la nube. ¿Sí? Porque recordemos que las entidades que ya estamos en la nube estamos trabajando bajo conexión vía internet. Si mi internet está fluctuando, si está fallando, pues lógicamente el proceso se va a demorar. Damos salir y ¿cómo evidenciamos que llamada ha quedado cargado? Ingresamos acá, actualizar PUC, manual. El de IFRS le digo aceptar. Si yo le digo cancelar, quiere decir que voy a revisar el de la CES. Ojo con eso. Debo cargar los dos PUC. Necesariamente tengo que cargarlos. ¿Por qué los dos? Vuelvo y te repito. Lo primero que yo debo hacer es cargar un PUC bajo IFRS. Llámese el de la Super o no sea el de la Super. Después de tenerse bajo IFRS hago una homologación. Y después monto el de la Super. Si yo aquí en IFRS monté el de la Super, pues después es homologar de la Super a la Super. Que en teoría es más fácil. Pero necesariamente tiene que hacer los dos pasos o los tres pasos de homologación. Pero yo ya tengo uno con el que estoy trabajando. Sí, el sugerido. Ese lo homologas a la Super, solo para fines de reporte. Pero el que tú vas a trabajar bajo IFRS, el que es trabajado simple. Y digamos los que ya tenemos montado el sugerido, ¿cuál es el proceso para pasar al de la super? ¿Cómo así? No entendí. O sea, como ¿Quién más tú dices entendió? que son tres, ¿sí? O dos. ¿Dos PUC? El Son tres 2643. procesos. Pero son Tres dos PUC. Tres procesos. Yo cojo el local y lo mando a IFRS. Sí. Y el de IFRS lo mando al de la CES. Si yo en IFRS monté el de la CES, pues después que tendré que hacer, mandarle el de la CES al de la CES, solamente para temas de reportes. ¿Me hago entender? No. ¿No? No. Bueno. Claro, porque ha sido confuso. Aquí tengo mi PUC local, ¿cierto? Digamos que la cuenta es 11050501. Aquí tengo el PUC de IFRS 11050501. Y aquí tengo el PUC de la CES. Yo podré, dentro de este bajo IFRS, tener el sugerido como puedo tener el de la CES, ¿cierto? Solamente que es el PUC que yo voy a trabajar bajo norma internacional. Pero necesariamente tendré que homologarlo al de la CES solamente para temas de reportes. ¿Me hago entender? Si yo cojo el de la CES y lo monto acá, tendré que hacer una homologación de la CES a la CES, que las cuentas son las mismas. ¿Cuál es la de la falencia? O lo que nosotros vemos de pronto que genera inconveniente. Inventémonos una cuenta. Manejaba, no sé, las boletas. Esas boletas que compramos y que tenemos allá en un stock y que vendemos después. De aquí a mañana la Super llegó y dijo, esta cuenta ya no va a aparecer. ¿Qué tendré que hacer yo? Venir al módulo de IFRS y cambiar esta cuenta por la que me diga la Super que la van a cambiar. O homologar la que la Super me diga. Pero eso que va a originar que hacia atrás todo me va a cambiar. No es que me lo cambie aquí hacia adelante. Es como si yo en mi plan de cuenta local llego de acá a la cuenta de caja y la cambio por otra cuenta. Si yo miro un balance de hace 5 años, voy a mirar el cambio que estoy teniendo actualmente. No voy a tener historial. Esa es de pronto la falencia que vemos si se maneja el PUC de la Super acá.
y estamos dados a que la superintendencia haga cambios. Y ya lo evidenciamos que la semana pasada sacaron una circular donde sumaron ciertas cuentas contables. Y en la metodología del ejercicio va a haber mucho tiempo de transición en que la super se acomode a eso. ¿Sí? Hasta el momento, supuestamente ellos dijeron que el tema de la cartera y de los aportes quedaba igual. Pero se presume que eso va en contravía de lo que dice norma internacional. Entonces, ellos tendrán que llegar al punto de ajustarse a lo que diga norma internacional, porque no creo que norma internacional ajuste a ellos. No creo. Entonces, ¿me hago comprender con esos 3 pasos que hay que hacer? Sí. ¿Ahora sí? Listo. Ahora en el aplicativo, ¿cómo funcionan los dos planes de cuenta? Entonces, en ese orden de ideas, lo que acabamos de hacer acá es el paso 2, que es importar el plan de cuentas bajo IFRS. Es el paso 2 que les estaba explicando allá en esa parte. Para verificarlo, ingresa acá PUC manual, le digo que si es el de IFRS, aceptar, le doy consultar y acá va a aparecer todo mi árbol de cuentas. Acá está todo. Tenga la plena seguridad que se importa completo. No es que yo me lo corto en un caso y nada, excepto, lógico, que no tenga filas intermedias vacías, ¿no? Que eso me importa el archivo. Entonces debes de hacer toda la información de corrido, tal cual. Si llegado el momento una cuenta me quedó mal parametrizada y no quiero subir todo el archivo, pues yo aquí puedo llamar la cuenta igual que en mi norma local y hacer la respectiva parametrización o el respectivo cambio acá. Después de ello, vamos al siguiente paso, que es la homologación. La homologación es decir, de mi PUC local, bajo 2649, según el auxiliar que tengo acá, ¿a dónde lo voy a llevar? En mi PUC bajo IFRS. Aquí hay un cambio que yo hice, que yo dije que esta inversión me la llevaras a este banco bajo IFRS. ¿Sí? ¿Para qué se hace el cambio? Solamente para que ustedes evidencien que el software sí toma los cambios, no es porque se tenga que hacer. Para claridad en esa parte. Nuevamente le quito los títulos y lo guardo como texto delimitado por tabulaciones. Le doy cerrar y le digo que no. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta ese proceso? ¿Alguna inquietud en el tema de la homologación? ¿Ninguna? Vuelvo y le repito, debemos homologar el 100% de los auxiliares que tengamos. Es lo más sano. Es lo más sano porque en el ejercicio que hemos visto, si no homologamos el 100%, se comienza a reventar la información cuando borramos los procesos. En las entidades que no tienen información desde el 2014, porque adquirieron el aplicativo en junio, en agosto, en un periodo diferente dentro del 2015, ¿qué tendrán que hacer? Pues lógicamente yo no puedo montar un EFA 2014 porque no tengo información de saldos iniciales ni nada. Tendré que montar el EFA a la fecha en que montaron los saldos iniciales en el aplicativo. Si yo lo compré en agosto, pues tendré que montar un EFA al corte de agosto. Y de ahí para adelante, el software le va a hacer el paralelo de los demás meses. Y si la super le llegase a solicitar en una revisión o un comunicado que le muestre el comparativo de todo el 2015, que es lo que se presume que debemos de haber hecho, pues necesariamente los primeros 8 meses tendrán, los primeros 7 meses tendrá que mostrarlos en un Excel. O en el software que tenían antes, que no creo por algo cambiará en cierto. Pero tendré que hacer un Excel y de ahí en adelante sí lo va a poder visualizar dentro del aplicativo. Antes complicado porque tendremos que dar migrado información desde el 2014. Teniendo ya la homologación, ingresamos por el módulo de norma internacional transacciones, homologación PUC por importación.
¿Listo? Acá está cómo se delimita el archivo, que es lo que les estaba explicando, y te dice, ¿estás seguro que está importarlo? Sí. ¿El de IFRS o el de la CES? El de IFRS. Voy y busco el archivo de la homologación a IFRS y le doy OK y lo importo. Ya quedó importado. Nuevamente ingreso a la misma opción, en la primera opción, que es manual, y aquí le digo que voy a revisar el de local access. Abro la información y aquí me está mostrando que este es el 2649. Esta es la cuenta homologada y este es el auxiliar bajo IFRS. En teoría, no tendría por qué tener aquí ningún tipo de espacio en la homologación en blanco, ¿cierto? Si yo tengo un espacio en blanco acá, ¿qué significa? Que es una cuenta que no homologué. Si llegado el momento, aquí tengo cuentas a nivel de 6 dígitos, ¿qué pasaría? ¿O qué sucedió? Que bajo el 2649 esa cuenta está marcada con movimiento. Es por eso que se la muestra acá, porque aquí solamente le muestra las de movimiento. Igual, si aquí en el de IFRS ustedes evidencian una cuenta a 6 dígitos, es porque está marcada con movimiento, o sea, está mal parametrizada. Ya siendo muy juiciosos y habiendo hecho todas las revisiones, estoy seguro de que ese PUC o esa homologación está bien. Después de esto, sin necesidad de llegar hasta el PUC de la Super, yo ya podré tener el ESFA, ¿sí? Porque el ESFA se basa en un PUC de norma local 2649 homologado a un PUC sugerido, a un PUC bajo IFRS. En ese orden de ideas, yo ya procedo a tener el balance de apertura, no el ESFA, el balance de apertura. ¿Qué quiere decir? Yo tendré dentro de mi módulo de norma internacional todos los saldos, igual que los tengo en mi 2649,